Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy vamos a terminar el capítulo 16 del libro de Números y vamos a ver el capítulo 17 en nuestro estudio. Entonces, el día de hoy va a estar interesante por lo que vimos la semana pasada. Coré tiene un corazón insaciable, un corazón que busca tener más poder, que busca tener más cosas, más bondades, pero que no busca obedecer lo que Dios ha mandado. Y muchas veces ese es nuestro corazón, ¿no? Un corazón que busca tener todos los beneficios de algo, pero sin comprometerse con Dios. Y en este caso, Coré quería ser sacerdote. El problema no es ser sacerdote o querer ser sacerdote. El problema es que Coré ansiaba con su corazón ser sacerdote para ser reconocido, en lugar de ser sacerdote para servir. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Queremos algo más solamente para ser reconocidos como aquellos que lo tienen, como aquellos que hacen. Y la forma en cómo Coré quiere obtener el sacerdocio es levantándose en contra de Moisés y de Aarón. Y vimos cómo es que Dios da su juicio sobre la vida de Coré, de Datán, de Abiram y de 250 hombres. Entonces, estos 250 hombres terminan consumidos por el fuego. Datán, Abiram terminan tragados por la tierra, juzgados junto con Coré. Y nosotros pensaríamos que ahí terminaría la rebelión. Pero la realidad es que los corazones humanos son bastante necios y nosotros somos muestra de ello. Nuestros corazones que una y otra vez se repiten: yo merezco algo mejor, yo merezco tener más, yo merezco hacer las cosas a mi manera. Y cuando nos encontramos con la Biblia, nos encontramos que Dios es el que nos dice: puedes hacerlo a tu manera, pero no va a funcionar. Por eso es que lo hice a mi manera, para que tú tengas un camino. Y en este caso, el pueblo de Israel se encuentra totalmente en rebelión. Y entonces vamos a continuar en el capítulo 16, desde el verso 41, el estudio el día de hoy. Dice así: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Y fíjense en esto, nosotros podríamos ya pensar, bueno, Israel entendió perfectamente, no son Moisés, no es Aarón, no es la palabra, no es la forma de acercarse. Lo que está matando al pueblo de Israel es el corazón necio del pueblo de Israel, pero el mismo pueblo ahora se levanta todos al día siguiente y van en contra de Moisés y de Aarón y dicen: ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Y tal vez en algún momento te ha llegado a pasar eso por la mente. El liderazgo está buscando dar muerte al pueblo del Señor, ¿no? En esta iglesia no nos quieren ver bien, quieren vernos apretados, quieren vernos debilitados. El pastor está haciendo mal las cosas, o simplemente nos gusta rebelarnos en contra de la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios. No, es que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y entonces trae historias padres, pero viejas, o trae mucha sangre y no es algo para mí. Pero la realidad es que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la palabra, debemos de entender: la palabra sigue vigente, por eso es viva. La palabra sigue teniendo efecto y lo podemos ver en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos no hacer caso a la palabra, entonces tenemos un grave problema, ¿no? Y lo mismo en el modelo del sacerdocio. Nadie puede acercarse a Dios en sus obras. Es solamente a través de Cristo, y debemos recordar que Aarón es el representante del sacerdocio de Dios. Y hoy vamos a ver un poco más de eso. Pero entonces todo el pueblo se levanta en contra de Moisés, de Aarón. Verso 42 dice que aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión,
He aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y el Señor habló a Moisés diciendo, apártense de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incenciario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incenciario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿No? Entonces vemos ahora a Dios apareciéndose en medio de la congregación en el tabernáculo, cubriéndolo con su gloria. Y cuando la congregación está en contra de Moisés y de Aarón, Moisés y Aarón están a favor del pueblo, están a favor de la congregación. Y eso es algo bien importante para ver. Cuando tú y yo nos levantamos en contra de la palabra de Dios, nosotros podemos ver cómo es que estar en contra de la palabra de Dios no es bueno. Y no es bueno en el aspecto de que podemos decir, la palabra no es eficaz, la palabra está mal, pero no es bueno para nosotros. Si tú te levantas en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios ha dicho, a Dios no le afecta, porque su palabra sigue siendo su palabra, porque Él sigue siendo Dios, pero sí te afecta a ti. Cuando el pueblo se levanta en contra de Moisés y Aarón, vemos que el afectado es el pueblo. Y vemos que la palabra, que Moisés corre a favor del pueblo, ¿no? Y la palabra guía al sacerdocio, ¿no? ¿Por qué? Porque es Moisés el que le dice a Aarón, corre, ve, pon incienso y ofrece a Dios. Y esta parte es hermosa porque ahí podemos ver una figura completa de Cristo, porque Aarón entonces toma el incenciario en el versículo 47 y corre en medio de la congregación. Y lo que está haciendo Aarón es ofrecer un, ¿cómo podríamos decirlo? Una ofrenda agradable para Dios, una ofrenda para calmar su ira, para apaciguar su ira. Y Aarón se pone en medio del pueblo, entre los vivos y los muertos. La imagen completa de Cristo viniendo al mundo y poniéndose Él por nosotros. Él ganando el perdón de pecados por nosotros. Y eso es lo que hace Aarón. Entonces, vemos, no se trata de que Dios quiera consumirnos a través de todo lo que dice la palabra, que quiera desgastarnos, que quiera hacernos mal. Es que Dios quiere hacernos bien, ¿no? Y entonces Aarón se pone en medio, y cuando Aarón se pone en medio es cuando la mortandad se detiene en el pueblo. Y esa es la obra de Cristo con nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, es Cristo el que nos ha venido a dar vida. Y entonces ahora nosotros tenemos vida en Cristo, podemos estar en paz con Dios y podemos agradecerle por sus bondades. Si nosotros vemos todo este cuadro, entonces diríamos, la congregación estaba mal. La congregación no había entendido y se seguía levantando, pero Dios sigue siendo bueno con ellos. Sigue dándoles medios de gracia, y esos dos medios de gracia que les había dado en Moisés y en Aarón, ahora a nosotros nos los ha dado a través de Cristo y la palabra, ¿no? A través de las escrituras es como nosotros podemos ver salvación, y la salvación en Cristo. En el verso 49 vamos a ver que dice que los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 y los muertos por la rebelión de Coré.
Fíjate cuántos muertos, cuántos que no habían entendido en realidad lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Moisés y de Aarón, y que ellos seguían creyendo que podían hacer las cosas a su manera. Y es algo para examinar nosotros, porque no son personas que no conocieran a Dios, que no vieran la mano de Dios en sus vidas, que no vieran la voluntad de Dios en ellos, personas que estaban en la congregación de Dios, en el desierto, pero que habían pensado que lo que Dios decía y cómo Dios lo había puesto estaba mal hecho. Y muchas veces tú y yo podemos pensar eso. La forma en cómo se está llevando a cabo lo que Dios está pidiendo en nuestras vidas está mal hecho. Y hay veces que es bien fácil levantarnos en contra del liderazgo, en contra del pastor, en contra de la propia iglesia, ¿no? Y tal vez ustedes han escuchado ese tipo de reacciones así de, no, no me gusta la alabanza, porque yo pienso que la alabanza debe de ser como yo creo que se debe de alabar a Dios, ¿no? Y eso muchas veces nosotros lo podemos ver cuando platicas con la gente, híjole, sí está padre, pero como que es medio aburrida la alabanza, ¿no? He ido a iglesias donde es más movida o donde se siente más así la alegría. Y nosotros como iglesia buscamos tener alabanza que edifique a la iglesia, pero que también glorifique a Dios a través de lo que cantamos, ¿no? Entonces, esa es una forma. O cuando te dicen, no, es que el estudio de la palabra se me hace, no sé, aburrido, se me hace lento. Yo conozco mejores predicadores. Debes de tomar en cuenta que Dios no está diciéndote, busca mejores formas o busca una forma en la que te agrade. Dios lo que está diciendo es, obedece mi palabra, sígueme, escóndete en Cristo. Y esas son partes bien importantes para toda iglesia, porque en el lugar donde Dios nos ha puesto, puede ser en gracia y verdad o puede ser en la iglesia en donde Dios te haya puesto, Dios ha puesto esas formas. ¿No? Y nosotros haríamos mal en pensar, no, 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 bueno, estoy aquí nada más porque pues ya que me queda, eh, pero debe de haber mejores formas y yo voy a inventar o buscar mejores formas. Buscar mejores formas de las que Dios ha puesto no es posible. Entonces, no nos levantemos en contra de la palabra y la dirección de Dios, del sacerdocio de Cristo, porque al levantarse, fíjate, en la congregación murieron 1,700, perdón, 14,700, ¿no? Entonces, si los juntas, pues ya fueron 14,953 personas las muertas en esta rebelión. Y hay veces que en las iglesias eso pasa. Te levantas en contra de la voluntad de Dios. Y hoy en día hay congregaciones, hay iglesias que están diciendo que se pueden ordenar ministros que sean homosexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hay hoy, porque así es como vamos a ganar más almas, pero eso va en pro de la palabra, en pro del sacerdocio de Cristo, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo ese tipo de cosas y tampoco odiamos a las personas que son homosexuales, pero nosotros tenemos que hablar con la verdad. Entonces, vemos eso y en el verso 50 dice que después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado, ¿no? Ya regresan, ya están ahí, pero Dios conoce que el corazón del pueblo de Israel sigue dividido, el corazón del pueblo de Israel sigue buscando sus propios medios, sus propias fuerzas, y entonces Dios quiere dejar en claro perfectamente qué es lo que va a hacer. Y ahora vamos a ver cómo es que Dios va a hablar al pueblo de Israel en el capítulo 17, y es que Dios, dice el verso 1 del capítulo 17, habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos.
12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio donde yo me manifestaré a ustedes. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra ustedes. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio, ¿no? Entonces vemos ahora a Dios ordenándoles poner varas. Y tal vez ustedes se acuerden de esto. Ya hemos hablado de las varas. Hemos hecho un estudio del Salmo 23 cuando decimos que su vara y su cayado nos infunden aliento. Hemos visto que la vara es una parte muy importante para el pueblo de Israel porque era un pueblo de pastores, ¿no? Entonces, ¿qué había en la vara? Si nosotros recordamos el estudio que hicimos en Génesis 39, cuando hablamos de Judá y de su nuera Tamar, debemos recordar que Tamar toma el báculo o la vara de su suegro Judá. Y hablábamos de qué tan importante debe de ser una vara, ¿no? Porque Judá va a buscar incesantemente esa vara después de que el, Tamar la pide en prenda, y vamos a ver que la vara o el tabernáculo muchas veces llevaba la historia de una persona, ¿no? Entonces decía, esta vara le pertenece a, y en el caso de nuestro, podríamos pensar que tú tienes tu vara y dice, esta vara le pertenece a Alfonso Mares, a Irma Fuentes, a Delfino González, etcétera. Y nosotros podríamos tener en nuestra vara también grabada nuestra historia. Entonces, lo que Dios está pidiendo es pongan cada uno su vara. Todas las varas son muy similares. Todas las varas van a tener una historia muy similar. ¿Por qué? Porque todos son descendientes del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Todos han sido esclavos. O sea que todos han pasado por penurias, por dificultades, por necesidades. Todos han sido liberados por Dios a través de su mano poderosa de Egipto. Todos han recibido la promesa. Todos son iguales delante de Dios. Y Dios es lo que está haciéndoles ver. Ahí están. Cada uno quiere una vara. Bueno, cada uno tiene una vara y cada uno la va a poner. Si ustedes creen que yo me he equivocado al elegir a Aarón, bueno, entonces el día de hoy vamos a verlo. Y Dios les pide, cada principal ponga ahí su vara, y Moisés lo hace. ¿Qué es lo que va a pasar con la vara que Dios elija? Según lo que nosotros leímos ya, la vara que Dios elija, en el versículo 5 dice Dios, que florecerá, ¿no? Y esta parte es bien importante porque todas las varas eran iguales, habían sido cortadas, ya no tenían vida, habían sido utilizadas, ya no era algo así como, mira, tiene raíces, no, todas las varas eran iguales. Y esta parte es bien padre porque el apóstol Pablo nos recordaría en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, verso 16, lo siguiente, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso el Señor dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y muchas veces tú y yo nos la pasamos anhelando el puesto del otro. Híjole, yo quisiera tener la vida de mi hermano, yo quisiera tener la vida de tal persona. Y en la iglesia a veces nos pasa, yo quisiera tener el puesto del líder de alabanza, ¿no? Yo quisiera ser ese que está tocando, yo quisiera ser el que predica, pero debemos recordar que Dios ha dado un puesto a cada uno y ese puesto es un puesto
de amor, de honra y de servicio, y que no se trata de tener un puesto para verse bien o para sentirse mejor. No es como en la política, en donde los políticos sí pueden decir, mira, yo tengo poder, porque debemos recordar lo que dice Jesús sobre el mayor entre los hermanos en la iglesia. Y es que el que quiera ser el mayor entre ustedes debe de ser el que sirva más, ¿no? Entonces, con nosotros se trata de amor y de servicio. Y el pueblo de Israel lo ha olvidado todo. El pueblo de Israel sigue buscando enseñorearse, ser más poderoso que otros, ser más poderosos que Moisés y Aarón. Y no se trata de eso. Y muchas veces nosotros pensamos, soy más inteligente que Dios. Su palabra ya no me sirve el día de hoy. Pero no podemos ser más inteligentes que Dios. No somos más inteligentes. Oh, yo puedo hacer las cosas sin Dios. No es cierto, no podemos. Entonces, Dios va a dar esta prueba. Y en el versículo 8 del libro de Números, en el capítulo 17, va a decir lo siguiente. Y aconteció que aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Quiero que te fijes en esto, en este versículo. Moisés va al día siguiente al tabernáculo y solamente hay una vara que ha hecho o que ha florecido, pero no solamente ha florecido, sino que dice que esa vara, la vara de Aarón, uno, había reverdecido. ¿Quién es el que puede dar vida a los muertos? Solo Dios, ¿no? Entonces, el obedecer y seguir la palabra de Dios nos da vida, aun cuando hemos estado muertos. Y esa parte es hermosa porque vemos, ¿qué hizo Aarón para que Dios escogiera su vara? Nada. No, o sea, no fue así de Dios, mira, yo quiero que florezca mi vara, entonces le voy a echar fertilizante, ¿no? Y los demás no le echaron, ¿no? Aarón no hizo nada para que floreciera, para que reverdeciera, para que volviera a la vida, porque no había nada humanamente posible que pudiera dar vida a esa vara. Pero Dios le dio vida, la reverdeció. Y no solamente la reverdeció, sino que dice que echó flores. Entonces, vemos cómo es que ahora obtiene belleza, ¿no? Ese echar flores habla no solamente de vida, sino también habla de algo hermoso, habla de que está siendo preparada para dar fruto también. Entonces, nosotros vemos esto y vemos nuevamente la vara de Aarón y las otras 11 varas. ¿Qué hizo Aarón? Nada. Todo es obra de Dios. Y podemos hablar entonces de lo que va a seguir. Dice que no solamente echó flores, sino que arrojó renuevos. Entonces, ya vemos la vara de Aarón y vemos algo sorprendente. Ya ha echado renuevos, tiene vida y está buscando que esa vida crezca y se expanda hacia más lados. Y por último, dice que produjo almendras, dio fruto. Y la única forma en cómo tu vida que parece en algún momento o que ha parecido que en algún momento ya no sirve, ya estás muerto, ya no hay nada que te pueda hacer bien, pueda reverdecer, pueda echar flores, pueda dar renuevos, pueda producir fruto, es a través de la obra y la voluntad de Dios. Entonces todo el pueblo de Israel se ha revelado, ha hecho las cosas mal, pero vemos que Dios escoge a un hombre y escoge una forma. Y esa es la forma a través de Aarón y su vara. Entonces, verso 9, dice que sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron.
y tomaron cada uno su vara. Y sabes, Dios ha tomado la vara con tu nombre. Dios ha tomado la vara con tu historia. ¿Y qué hiciste tú para que tu vara tuviera, volviera a ser verde, volviera a tener vida, volviera a tener flores, arrojar renuevos y tener fruto? Y la respuesta es: yo no hice nada. Si tú y yo el día de hoy podemos tener vida, podemos tener renuevos y fruto, es gracias a la obra de Dios en Cristo. Y es testimonio, y ese testimonio sale al pueblo de Israel. En este caso, hay mucha gente viviendo su vida a su manera. Y tal vez hay gente que viene y te cuenta cómo vive a su manera. Y su manera le ha llevado a tener fruto, o tal vez le ha llevado a tener renuevos, o tal vez está viva todavía, pero ninguna, ninguna persona te puede decir: yo estaba muerto y he vuelto a tener vida por lo que yo he hecho, porque no es cierto. Y la única forma de tener vida es a través de la obra de Cristo. Entonces, Moisés sale con las varas, las muestra a toda la congregación, y me encanta porque los líderes, esos 11, además de Aarón, que habían puesto sus varas, imagínate qué habrían pensado un día antes, ¿no? Una tarde antes, cuando entregaron sus varas. Ay, Dios me va a escoger. Ahora sí, todo el pueblo se va a enterar de que mi forma es la correcta, de que Dios se había equivocado al escoger a Aarón, y Dios ya vio que yo soy el bueno, ¿no? O otro que estaba: ¿y qué tal si a mí me toca? ¿No? Ay, sí, no, ya. No, los otros 10 no creo que puedan. Yo me he esforzado mucho por hacer las cosas bien. Y sabes, a veces así parece ser que estamos nosotros. No, yo me estoy esforzando, yo me voy a ganar el cielo. No, yo voy a hacer las cosas bien. La única forma de tener vida, de tener renuevos, de dar fruto, es a través de la voluntad de Dios y de la obra de Dios. Por eso es que te decía yo hace rato con Pablo en Romanos capítulo 9:16, no es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y la parte hermosa para nosotros es que Dios ha tenido misericordia. Y entonces ahora tú y yo hemos sido escogidos como parte de su sacerdocio. Y eso no es una forma de decir: uff, yo soy superior a mi vecino, yo soy mejor que mis hermanos, yo soy mejor que la gente que habla de Dios en otro lugar. No, eso nos lleva a servir, a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Te acuerdas qué es lo que hizo Aarón cuando la mortandad vino hace un capítulo y lo acabamos de leer? Aarón corrió, prendió el incenciario, echó incienso y se paró en medio de los vivos y los muertos. Buscó salvar la vida de sus hermanos en la congregación. Tú y yo debemos de buscar salvar las vidas de las personas a nuestro alrededor a través del vivir conforme a la palabra, de vivir glorificando a Dios, de vivir sirviendo a Dios y sirviendo a otros. No se trata de ser dueños o de ser señores o de sentirnos superiores. Se trata de ser siervos, ¿no? Y entonces todos al otro día van y ven sus varas y no podían decir: no, sí, mi forma es mejor que la de Aarón. No, sí, yo soy mejor. Para nada. ¿Por qué? Porque ahora ya habían visto. No se trata de ellos. Y entonces, fíjate lo que va a pasar. Dice, verso 10, que el Señor le dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Entonces, Dios hizo esto de escoger una vara, de ponerla para que, y de hacerla florecer
para que el pueblo de Israel cesara por fin ya de sus quejas, para que dejara de quejarse, ¿no? Para que no quedaran dudas y no hubiera más rebelión, para que no hubiera más necedad. Y entonces Dios le dice a Moisés, regresa la vara de Aarón delante del testimonio, o sea, en el arca, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y entonces ya vimos, no se trata del potencial que yo tenga, no se trata de las buenas formas que yo tenga, se trata de estar en Cristo. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y quiero que me acompañes ahora a la carta a los Romanos, capítulo 8. Entonces, Pablo va a estar hablando en la carta a los Romanos, capítulo 8, y en el verso 9 va a decir lo siguiente. Y esto le está diciendo una iglesia que está pasando por dificultades, viviendo en medio de una generación que creía tener la razón, que buscaba sabiduría, que buscaba estar bien y estar mejor que otros, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en el verso 9, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces vemos, ¿no? ¿Qué es lo único que puede hacer que nosotros tengamos vida y que podamos vivificar cada una de las cosas que hacemos, cada una de nuestras relaciones? Es Dios, es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Puede haber alguien que el día de hoy piense, mi relación con mi esposa o con mi esposo está mal, ya no tiene solución. Es esa vara seca que Dios te está pidiendo, ponla ahí y en mi nombre. Mi relación con mis padres, mi relación con mis hijos, mi relación con mis familiares, mi relación laboral. Yo ya no le encuentro sentido a la vida y Dios dice, hey, ven, deja que yo te vivifique con mi espíritu. Y entonces vas a poder hacer morir lo terrenal, lo carnal, y vas a poder vivir una vida de verdad, con gozo y con esperanza. Entonces el apóstol Pablo le dice eso a una iglesia que estaba necesitada de entender que la vida nueva, la vida en Cristo es mejor que la vida terrenal siendo señores de algo, creyendo que puedo gobernar mi vida. Y regresamos entonces al libro de Números y Dios les dice entonces que ellos ya tienen esta señal para que dejen de ser rebeldes y dejen de quejarse delante de Él y no mueran. Verso 11 dice que hizo Moisés como le mandó el Señor, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acabaremos por morir todos o por perecer todos? Y ahí está, ¿no? El pueblo de Israel sigue teniendo problemas para entender. Mientras que Dios les está diciendo, esta es la forma, ahí están los medios. Acérquense a través de Moisés, a través de Aarón. El pueblo de Israel sigue diciendo, todos vamos a morir. Todos nosotros somos perdidos, perdidos somos muertos. ¿Acabaremos por morir todos? Y Dios
les acaba de decir, hay una forma en que tu vida florezca, hay una forma en que tu vida reverdezca, hay una forma en que tengas flores y des fruto. Esa forma es a través del sacerdocio, como yo lo he puesto. Eso es a través de obedecer la palabra. Pero así somos, ¿no? A veces nosotros seguimos diciendo, voy a morir, las cosas nunca me van a salir bien. Y no escuchamos lo que Dios nos acaba de decir. No escuchamos que hay una forma. La parte buena para nosotros es que tú y yo ya la conocemos. Y que como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, si quieres buscarlo, si no, yo ahorita te lo leo, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Tú y yo ya conocemos esa forma y esa forma es la única, la forma de Cristo. Y en 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y eso es lo que tú y yo sabemos. La palabra de la cruz es poder de Dios. Es poder para salvación, es poder para dar vida, es poder para restaurar, es poder para que nosotros demos nuevos frutos, es poder para que nosotros demos renuevos, es poder para que podamos ver hermosa la vida cada día. Y la pregunta el día de hoy a través del capítulo 17 del libro de Números para nosotros es, ¿seguiremos de rebeldes y quejumbrosos, pensando que todos nosotros somos perdidos, que todos somos muertos? ¿O acudiremos el día de hoy y cada día del resto de nuestras vidas a la cruz, sabiendo que la palabra de la cruz es poder de Dios y que Dios lo que quiere es darnos vida, restaurarnos y transformar nuestra historia? Ahí cada quien tiene que responder. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.